¿Mm? Bueno, si no sale, por lo menos vamos a quedar con, con las ganas. Miren, ve, ayer sacamos lo que son las derivadas de todas las funciones, como el recuento de daños de todas las derivadas, ¿ve? Sí. Ahora le vamos a agregar la componente general de lo que son las reglas de diferenciación, que es, ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Entonces, vamos a revisar la parte de regla de la cadena. Variables, cálculo de una variable. Entonces, miren, la regla de la cadena tiene dos estructuras o dos formas, podríamos decir. Cuando queremos usar la regla de la cadena, en realidad lo que pretendemos es calcular la derivada de la función compuesta. ¿Se acuerdan? ¿Qué era la función compuesta? De 110. Era cuando evaluaban dentro de una función una función. ¿Se acuerdan de eso, 110? No. Bueno, eso es lo que queremos calcular ahora. Nosotros la derivada de una función evaluada en otra función. A eso se le conoce como regla de la cadena. Eso nos va a permitir a nosotros generalizar, por ejemplo, todas las derivadas que ya tenemos en fórmulas básicas y poder calcularlas. Entonces tiene dos maneras, tiene dos presentaciones. Así es. Una es la forma diferencial y la otra es la definición como tal. Entonces, esta es la regla de la cadena, como nuestro complemento. Como les digo, la idea de esta regla es calcular la derivada de una función evaluada en otra función. Esto. A eso se refieren con la composición. Entonces, la derivada de la función compuesta es a lo que nosotros le llamamos regla de la cadena. Eso, en eso consiste la composición, miren. Por si no se acuerdan de 110. Cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, la derivada respecto a x, miren, queremos calcular la derivada respecto a la variable x de la función f compuesta con g o f evaluada en g de x. Entonces, de esta función que está aquí al final es que queremos nosotros calcular la derivada. Entonces, ¿en qué consiste? Y aquí están sus dos presentaciones, en su forma diferencial y vista como la composición. Entonces, eso que yo desde ayer los estoy aburriendo, que les digo, regla de la cadena es lo que está ahí. Dice, si f de u es derivable en un punto u igual a g de x y g de x es derivable en x, entonces la función compuesta f o g de x, que es igual a f evaluada en g de x, es derivable en x y su derivada es igual a f' evaluada en la función por la derivada interna, que es g' de x. En otra notación es la derivada de y respecto a x, eso es igual a y respecto a u por u respecto a x. Aquí se presenta una relación entre las variables. La relación entre las variables es la siguiente, miren. La relación de las variables es, si se fijan, y depende de u y u depende de x. De este diagrama que es simple, en cálculo 2 vamos a ver diagramas diferentes de dependencias mayores, cuando de una dependiente hay más independientes, o incluso hay dos independientes y de esas dos dependen otras tres variables. Entonces, existe otra manera también de ver la regla de la cadena, pero ya en varias variables. Entonces, la historia es que nuestra regla de la cadena, nosotros vemos la relación de las variables así, y depende de u
y u depende de x. O sea, la derivada de y respecto a x, que es la última variable, es igual a la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vemos el efecto nosotros de regla de la cadena? En su hoja de fórmulas de derivadas, ¿la andan a mano? Préstame. Observan ustedes que todas las derivadas que aparecen por ahí, desde la número 6 en adelante, tienen un U'. Eso representa la derivada interna, porque, por ejemplo, en la número 6 está U a la n. U es una función de x. Entonces, la derivada de U a la n es bajo la potencia, a la potencia le resto 1 por la derivada interna. ¿Estamos? Sí. Solo que luego vamos a revisar el esquema aplicado de lo que es la regla de la cadena. Porque cuando estemos en tasas relacionadas, ahí vamos a verlo utilizar. Eso ya cerrando el parcial. Pero en este momento lo que me interesa es ver la derivada como un operador. Entonces, la regla de la cadena nosotros la vemos reflejada en las fórmulas que tenemos con ese U' que ven en la fórmula. Todas esas U' que ven representa la derivada de la función interna, ¿verdad? Que en nuestro caso es el g de x. Nosotros vemos eso como U'. El U' es esta parte de aquí, miren. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más tengo que mostrarles de aquí? En esencia, pues hagamos ejercicio. La regla de la cadena no está limitada a trabajar una sola vez. Usted la aplica tantas veces, vaya encontrando funciones contenidas. Entonces, ayúdenme a seleccionar ejercicios. Primero, revisemos estos de acá. Estos de regla de la cadena. ¿Cómo cuál les llama la atención? Pero yo sí les voy, lo que sí es que si ustedes cogen uno ahorita y tal vez no llena lo que quiero, escogemos otro. Vayan viendo. ¿Cuál les llama la atención? Cualquiera. ¿Cuál? El 9. Listo. En el 9 vamos a utilizar la derivada de la potencia y la regla del cociente, incluso con la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo va a funcionar la historia? Miren, tiene su hoja de fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, F' en nuestro caso va a ser bajo el 2, copio la base. 3t cubo más 1. A la potencia se le resta 1. 2 menos 1 me queda 1 por la derivada interna. La derivada interna corresponde a la derivada de la función que está dentro de la potencia. La voy a dejar expresada con el prima. ¿Listo? Esa derivada prima de la derivada interna, aplicamos la regla de cociente o división, como le quieran llamar. Entonces, aquí es igual, tengo 2t cuadrado más 1 sobre 3t cubo más 1 por la regla del cociente dice la derivada del numerador. La derivada del numerador es 4t más la derivada de 1, que es 0, por el denominador 3t cubo más 1 menos la derivada del denominador 9t cuadrado por la derivada, por el numerador 2t cuadrado más 1 entre el denominador al cuadrado. ¿Estamos bien? Ahora, ¿a quién? Sí, a la potencia sí. Siempre, siempre, siempre. Ahí está la regla. Tienen a mano su regla, ¿verdad? Baja la potencia, copia la base y le resta 1 a la potencia. Listo. Ahora vamos a hacer la parte algebraica. Voy a efectuar los productos que están por ahí y vamos a simplificar. Entonces, el primer factor lo copio. Me va a quedar 12t a la 4 más 4t menos 18t a la 4 menos 9t cuadrado.
dividido entre 3t cubo más 1 al cuadrado. ¿Sí? Trato de simplificar y factorizar hasta donde se pueda. Primer factor lo copio. Buenas. Luego me quedaría menos 6t a la 4 menos 9t a la 2 más 4t. De ahí 3t al cubo más 1 al cuadrado. Y tal vez, ¿verdad? Lo más que podríamos hacer es extraer una t del numerador que está acá, porque no hay otra cosa más que podemos hacer, porque luego me quedaría de grado 3. De grado 3 y no hay un múltiplo en los números. Entonces, bueno, incluso podemos sacar un menos t si queremos. Entonces sería menos 2t cuadrado más 1, y aquí 6t al cubo más 9t menos 4. Todo esto dividido entre 3t cubo más 1 a la 3. Y esa es la derivada. Ahí habría que revisar si ese de grado 3 que está ahí lo anula en todo caso, ¿verdad? Que sería evaluarlo en, bueno, aunque no creo, porque, vamos a ver. Buenas. Si es que me quedaría una raíz cúbica aquí, no, ahí queda. Ahí no se puede hacer nada más. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ahí ya no podemos simplificar más. Ahí solo lo único que extraje el factor común. Sí. ¿Listo? ¿Algún otro que le llame la atención de aquí? Cualquiera. Ajá. 18. ¿Está bien? Ahí se tiene que usar regla de la cadena a fuerza por la derivada del seno de la raíz de x. Entonces, aplicamos regla del cociente. F', la regla del cociente es derivada del numerador por el denominador. En nuestro caso, la derivada del seno es el coseno. ¿Sí? Por la derivada de lo que está dentro del argumento, que es 1/2 x a la menos 1/2, más la derivada del coseno, que es menos seno. Por el denominador. Menos la derivada del denominador. La derivada del seno es coseno. Por la derivada interna, 1/2 x a la menos 1/2. Y de ahí la derivada del coseno, que es menos seno, más seno de x por el numerador, que no cabe. Vamos a tener que hacer más chiquito esto. Por el numerador, perdón, sería, sí, va por el numerador, que es seno de la raíz de x más coseno. Entre el denominador al cuadrado. ¿A ver? Listo. Ahora, hay que intentar revisar
si hay algo que podríamos nosotros simplificar. Bueno, voy a tratar de mejorar un poquito el álgebra. En el numerador, bueno, el denominador no cambia. ¿Qué vamos a tener? Seno de la raíz de x, eso no va a cambiar, menos coseno de x a la 2. Aquí solo lo voy a reescribir como coseno de la raíz de x sobre 2 veces raíz de x menos seno de x. Luego la otra expresión es seno de la raíz de x menos coseno de x menos coseno de la raíz de x entre 2 veces raíz de x más el seno de x por seno de la raíz de x más coseno. Ujú. Hay términos que se van a simplificar. Vamos a tener que multiplicar eso. Pero para que se nos haga menos feo, voy a sumar esta fracción aquí, y como tiene como un denominador, va a llegar abajo. O sea, me refiero a esto. Vamos a tener en el denominador 2 raíz de x por el seno de la raíz de x menos coseno de x a la 2. Y aquí coseno de la raíz de x menos 2 raíz de x seno. Seno de la raíz de x, este queda intacto. Menos coseno de x. Menos coseno de la raíz de x. Ahí me falta un paréntesis arriba. Más 2 raíz de x seno. Por seno de la raíz de x. Más coseno de x. Vamos a multiplicar. Este numerador va a quedar medio grande, porque no veo ningún producto notable ni nada que se le parezca por ahí. Voy a tener que escribir en 2 renglones. Por ejemplo, tengo coseno de la raíz de x por seno de la raíz de x, es uno. Luego, coseno de la raíz de x por menos coseno. De ahí, menos 2 raíz de x, seno de x por el seno de la raíz de x. Más 2 raíz de x, seno de x, coseno de x. ¿Sí? Ese es el primer producto. Menos ahora. Entonces, el menos le voy a ir cambiando signo. Entonces, tengo negativo coseno de la raíz de x por el seno de la raíz de x. Luego, negativo coseno de la raíz de x por el coseno de x. Negativo 2 raíz de x, seno de x, seno de la raíz de x. Y negativo 2 raíz de x, seno de x, coseno de x. ¿Estamos bien? Y de ahí 2 raíz de x, seno de la raíz de x, menos coseno de x.
al cuadrado. Simplifico. Este y este son opuestos. Este y este son opuestos. Y los dos que están dentro los voy a sumar. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2 por coseno de la raíz de x. Coseno de x más 4. En todo caso sería, bueno, más 2, ¿verdad? Otra vez. 2 veces raíz de x, seno de x. ¿Estamos bien? Entre 2 raíz de x, seno de raíz de x, menos coseno de x al cuadrado. Cheque. Simplifico. Y nos queda ya cerrando menos coseno de la raíz de x. Coseno de x más 2 veces raíz de x, seno de x, entre el mismo denominador. Raíz de x, seno de la raíz de x, menos coseno de x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Una pregunta? ¿Me captaron la idea? ¿Sí? ¿Cuál? Ah, fue que no lo apunté. Sí, me lo comí ese. Gracias. Solo tomé la primera parte, sí. Ahorita lo voy a corregir. Aquí falta, ¿va? Seno de x, seno de la raíz de x. Entonces tengo coseno de la raíz de x, coseno de x, 2 raíz de x, seno de x, seno de la raíz de x. Cheque, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Ah, bien. Listo. Otro que le llame la atención por ahí. Vayan viendo. ¿Cuál? 13. Ese no lleva regla de la cadena. Bueno, sí la tiene. Podemos usarlo. Usémoslo, vaya. Que es más fácil. Vaya, por ejemplo, ahí podemos atacarlo de varias formas. Voy a reescribir secante de x, tangente de x al cuadrado. Así. Entonces, f' de x, ¿a qué es igual? 2 veces secante de x, tangente de x. Le resto 1 por la derivada interna, que sería la derivada de la secante. Según las fórmulas, ¿cuál es la derivada de la secante? Ajá, me queda secante de x, tangente de x por la tangente, más la derivada de la tangente. Secante cuadrado de x por secante. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué podemos hacer algebraicamente ahí? Podemos extraer de común una secante. ¿Sí? Si extraemos de común una secante, vamos a tener
secante cuadrado de X, tangente de X, por tangente cuadrado de X, más secante cuadrado de X. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Mm? Solo saqué de común una secante. Sí, 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 claro, de común. Esta y esta. Ahí me queda tangente cuadrado más secante cuadrado. ¿Sí? Ahí lo más es o expresamos la tangente cuadrada en términos de la secante o al revés. Entonces digo, secante cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Sí? ¿A qué es igual a secante cuadrado? En términos de la tangente, de la identidad pitagórica. Correcto. Entonces, ¿qué nos queda ese resultado final? 2 secante cuadrado de X, tangente de X, es 2 veces tangente cuadrado de X más 1. Ahí o arriba es resultado. Pues la otra sería multiplicarlo así como está. O sea, así, secante, derivamos secante cuadrado y lo multiplicamos por la tangente cuadrado. De ahí tangente cuadrado por la secante cuadrado. Pero implicaría hacer la misma álgebra. Al final deben llegar a lo mismo. ¿Sí? Sí. Una potencia, sí. Al otro este. No, ese queda. Ese ahí queda, aquí está abajo. Ajá. Saqué secante y secante. ¿Mm? Ah, correcto, era secante al cubo. Era secante al cubo más secante por tangente cuadrado. Entonces saco una secante. ¿Listo? ¿Estamos bien? Correcto. ¿El que sí, sí es factor común porque ya factoricé. ¿Qué quede común? Ahí tengo secante y se toma la potencia menor. ¿De qué? Se toma la potencia menor. ¿Sí? Solo cuando hacemos límites al infinito es que factorizamos al revés, tomando en cuenta la potencia mayor. Cheque. ¿Cuál otro? 26. No, ahí podemos usar la cadena. Tenemos 26. Miren, cuando vean esas expresiones, no apliquen cociente, mejor regla de la cadena y lo reescriben. ¿A qué me refiero? Sí, cuando vean fracciones así que tienen números en el numerador, reescriban. Es para que apliquen de un solo. Y ya les quede factorizado simplificado. Sí, con potencia negativa. Ujú. Así, a la menos 7. 1/24, 2x menos 1 a la menos 6. 1/40, 2x menos 1 a la menos 5. ¿Está? Entonces, f' sería bajo el menos 7. ¿Qué me queda? Sería menos 21/56, 2x menos 1, le resto 1, 8, por la derivada interna, 2. De ahí, bajo el menos 6, me va a quedar 6/24. 2x menos 1 a la menos 7 por la derivada interna, que es 2. Luego, más 5/40, 2x menos 1 a la menos 6 por la derivada interna. ¿Sí? ¿Qué me queda? 21/56 por 2. ¿Qué queda? ¿Ya simplificado? Calculadora mágica. 21 por 50, 21 entre 56 por 2. ¿Qué queda? Buena, buena. ¿Cuánto? Negativo. Negativo 3/4
2x menos 1 a la menos 8. Luego 6 sobre 24 por 2. Creo que es un medio ese, ¿va? Un cuarto. No es un medio. 6 sobre 24 por 2. Un medio. Un medio. 2x menos 1 a la menos 7. Y el otro queda un cuarto. Un cuarto. 2x menos 1 a la menos 6. Y ahí no le podemos hacer más. Bueno, podríamos factorizarlo si quisiéramos. Podríamos factorizarlo. Lo factorizamos. No es necesario. Hasta ahí ya tiene la derivada. Y es que mire, ¿ve? La derivada la tiene desde acá. Lo que no tiene es el álgebra. Pero la derivada ya está. Lo factorizamos. ¿A quién saca? ¿Qué tendríamos de sacar de común? 2x menos 1, ¿con qué potencia? A la menos 6. ¿Quién es menor? Menos 8, menos 7, menos 6. ¿Sí? Menos 8. ¿Sí? Pero vamos a sacar un cuarto de todo también. O sea, vamos a extraer de común un cuarto, 2x menos 1 a la menos 8. Aquí me va a quedar negativo 3. ¿Sí? En el otro, más 2 por 2x menos 1. ¿Sí? Y en el otro, más a la 2. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, miren la forma que tiene lo que está entre los corchetes. La forma que está aquí adentro es u cuadrado más 2u menos 3. ¿Se puede factorizar eso? Sí. Ajá. ¿Qué queda? U cuadrado más 2u menos 3. ¿Se puede? O sea, u cuadrado más 2u menos 3. ¿Se puede factorizar? Sí. ¿Seguros? Dígame la factorización. U más, u más 3, u menos 1, multiplicados menos 3 y sumados 2. Sí, listo. Estamos bien. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un cuarto, 2x menos 1 a la menos 8 por u. U es 2x menos 1 más 3 por 2x menos 1 menos 1. ¿Listo? ¿De qué? Es que la cosa es, si a ustedes le dicen, simplifíquelo completamente, hay que darle. ¿El qué? Sí, 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 eso es lo que vamos a hacer ahorita, operar. Entonces, un cuarto, 2x menos 1 a la menos 8, 2x más 2, ¿verdad? Por ahí, lo más, sacamos el 2 de cada factor y se va con el un cuarto. Tenemos entonces x menos 1, x más 1, entre 2x menos 1 a la 8. Ahí está simplificado completamente esa derivada. ¿Saben una buena forma de saber si está bien simplificado todo? Métanlo en Symbolab. Symbolab simplifica como se debe. Para que se vaya practicando. Saco el 2 de cada factor y lo multiplico por el un cuarto que está afuera. Entonces se va, porque me queda 2 por 2, 4, por un cuarto, 1. Y solo me queda x más 1, x menos 1, entre 2x menos 1 a la 8.
Sí, sí, sí. Saco un 2 de cada lado, un 2 de cada término. La función y la derivan. En símbolo le escriben la función así como está y la derivan. A ver qué les da. Debería de llevarlo hasta acá. Ah, correcto. No, las simplificaciones no. En la parte de las derivadas sí podemos tomar diferentes caminos. Si no les gustó hacer regla de la cadena de entrada, pueden hacer cociente. O van sumando, o suman, por ejemplo, y simplifican. Pudieron haber sumado y simplificado también de entrada. Y funciona. Les debe funcionar. Cheque. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, sí, sí. Más. Otra que le llame la atención. Si de aquí ya no le llama la atención, nos cambiamos de guía. 31. Ok. Voy. Todavía tenemos 10 minutos. 10 minutos de calvario. 33. ¿Cuál 33 usted? Ah, sube un poquito. Mm, no están separados. Cheque. Vamos a revisar entonces ese 31. Mire, aquí no puedo hacer nada algebraicamente. Tal vez extraer la raíz de 5. Pero bueno, vamos a ver. F' de X es igual. Recuerde que esto tiene potencia un medio. Bajo el un medio. Le resto 1. Por la derivada interna. La derivada interna es 3 coseno de X más 2 coseno de X. Perdón, seno. No, solo lo voy a copiar. ¿El qué? ¿A dónde? Ya hay un menos 2 coseno. Ese hace más. ¿Sí? ¿Listo? Del cociente. No, porque abajo es un número. Solo sacamos el número. Cheque. Entonces, ahí, por ejemplo, para simplificarlo un poco, observe que tengo un medio, ese recíproco lo pueden reescribir como 5 a la un medio entre el 3 seno de X menos 2 coseno de X a la un medio por lo que está aquí, ¿verdad? Intacto. Ahora, simplificando esto, lo más que tenemos es 3 coseno de X más 2 seno de X entre 2 veces la raíz de 5 por 3 seno de X menos 2 coseno de X a la un medio. ¿Estamos bien? Ujú. Ah, porque es un número que está multiplicando la función. El número solo se copia y se deriva a lo que está.
O sea, ahí es como que usted tenga el 3/5 del 3. Y deriva lo que queda. Que la derivada del 3 seno es 3 coseno. Y la derivada del menos 2 coseno es más 2 seno. Por 1/5. Correcto. Y es que no queda sobre cero, sino que si usted aplica cociente, lo anula. Anula la parte que corresponde. ¿Listo? ¿Algún otro? 23. Ahí lo único dice que A es un número. Y un número cualquiera en las cuentas. Entonces, la derivada nos quedaría f' de x va a ser igual, bajo el 3 medios, copio la base, resto 1, ¿sí? Por la derivada interna, que es menos 2/3 x a la menos 1/3. ¿Sí? Nada más. Simplifico. Menos a la 2/3 menos x a la 2/3 a la 1/2 entre x a la 1/3. Nada más. O lo dejan multiplicando al x a la menos 1/3, es lo mismo. ¿Ah? Lo multipliqué por el menos 2/3. ¿Cuál? ¿A dónde? Aquí, a la par. La derivada de una constante. Sí, 0. Queda, la derivada interna es 0 perdón, menos la derivada de x a la 2/3, que es menos 2/3 x a la menos 1/3. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ujú. ¿Cuál final? ¿Cuál? En ese que no entendió. Este final de acá. Solo este 5 lo simplifiqué con este. Me quedó en el denominador. Este 2 solo lo copié aquí. Este numerador lo puse aquí arriba y el denominador lo puse aquí abajo. Vamos. Eso fue todo. Sé que- Bueno, de esta yo creo que no hay así otras funciones que calcular derivadas. Entonces, ya esta que dice funciones compuestas no la vamos a usar. Vamos a tratar de revisar estas, pero va a ser para mañana. Traten de ver esta guía. Miren, esa que dice derivadas usando reglas. Entonces, sí, usando reglas básicas. Las únicas que no van a ver, a menos que ustedes encuentren una decente aquí, que no creo, es de aquí en adelante, de las trigonométricas, que involucre regla de la cadena. Revísenlas para mañana. Mañana arrancamos desde el inicio trabajando derivadas de trigonométricas, de ahí de trigonométricas inversas, de ahí de logarítmicas, exponenciales. Esto lo dejamos para después. Y luego de eso nos pasamos a esto. Si mañana mismo nos da chance, mañana mismo agarramos las diversas y empezamos a simplificar. ¿Listo? Vaya. Listo, se cuidan. Nos vemos mañana. ¿Firmaron la lista? No, pídala por ahí.